El amanecer del 3 de octubre del año 52 a.C. se levantó sobre un paisaje teñido por la desesperanza. En lo alto de una colina llamada Alesia, miles de galos miraban cómo el humo subía de los valles que una vez les habían dado cobijo. El aire olía a sudor, hierro y tierra removida. Aquella mañana, Vercingetorix, el último líder capaz de unir a toda la Galia bajo una sola bandera, comprendió que presenciaba el principio del fin. Al otro lado de las líneas romanas, Cayo Julio César, envuelto en su capa roja de general invencible, observaba el mismo horizonte, sabiendo que en cuestión de horas su nombre quedaría grabado en la piedra de la historia. Pero lo que ni él ni nadie sabía era que la verdadera batalla no terminaría con el derrumbe de Alesia, sino con lo que vino después: el sometimiento total, la desaparición de un pueblo entero sin testigos. ¿Puede una civilización morir en silencio? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El cerco de Alesia fue un acto de ingeniería militar sin precedentes. Rodeada por murallas naturales y defensas galas improvisadas, la fortaleza debía caer por hambre, no por fuerza. César ordenó levantar un doble anillo de fortificaciones, una circunvalación interna para mantener atrapados a los sitiados y otra externa para defenderse de posibles refuerzos. En total, más de 35 kilómetros de empalizadas, fosos y torres de vigilancia se erigieron en menos de 3 semanas. Hombres exhaustos cavaban bajo la lluvia, las manos agrietadas, las túnicas empapadas hasta los huesos. De noche, las antorchas romanas dibujaban un círculo de fuego en torno a Alesia, como si la estuvieran quemando lentamente, sin tocarla. Dentro de la ciudad, la desesperación crecía. Alesia no era solo una fortaleza, era un símbolo, una promesa de libertad frente a la bota romana. Los galos habían reunido lo que quedaba de sus clanes, mujeres y niños incluidos, para resistir hasta el final. Pero con cada día sin víveres, la promesa se tornaba en maldición. Cuando la comida escaseó, los ancianos fueron los primeros en caer. Luego, los niños. Los cadáveres apilados junto a los muros no solo marcaban el hambre, sino la inevitabilidad del desastre. Mientras tanto, César escribía sus memorias en el campamento principal. Su estilo frío y calculado reducirá toda esta tragedia a una simple línea: Alesia fue tomada. Pero cada palabra escondía universos de sufrimiento. En las noches más frías, las fogatas romanas chisporroteaban entre sus legiones, mientras las filas de los sitiados gritaban plegarias que nadie respondía. ¿Hasta qué punto el hambre puede quebrar una idea? Pocos comprendieron que Alesia no era solo una batalla, era una advertencia. César lo sabía. Cada clavo, cada trinchera, cada legionario posicionado en silencio tenía un significado político. La conquista no se trataba solo de territorio, sino de la psicología del vencido. Mientras los refuerzos galos se aproximaban con esperanzas renovadas, las manos firmes de César ya habían tejido una trampa de acero. Cuando las trompetas resonaron a lo lejos, el suelo tembló. Decenas de miles de guerreros galos habían llegado para liberar a los sitiados. Fue entonces cuando se vio el primer choque de titanes. Afuera y adentro, 2 mares de humanidad rugiendo contra los muros invisibles del genio romano. Durante 2 días, el campo de batalla fue un infierno vivo. Las flechas caían como lluvia. Los gritos se confundían con el estruendo de la guerra. César montaba su caballo blanco entre la línea central, su capa ondeante visible desde el corazón del caos. Entre los sitiados, Vercingetorix observaba desde la empalizada. Sus ojos ardían con una mezcla de orgullo y resignación. Sabía que si aquel día se rompía el cerco, la historia daría un vuelco, y si no, la Galia moriría consigo. Estamos documentando cada detalle de este conflicto.
Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. En la madrugada del tercer día de batalla, la niebla cubrió el valle. Las colinas resonaban con los cascos de los caballos. Los refuerzos galos lanzaron un último ataque desesperado contra las fortificaciones externas. Los romanos respondieron con sus máquinas de guerra. El aire se llenó de humo y silbidos de proyectiles. Cuando el polvo se disipó, el campo estaba cubierto de cuerpos. No hubo órdenes ni retirada, solo silencio. Dentro de Alesia, los sobrevivientes comprendieron que la ayuda no llegaría jamás. Vercingetorix reunió a sus jefes tribales. El relato de esa reunión sobrevivió en susurros y leyendas. Algunos lo describen como un acto de dignidad, otros de suicidio. Envuelto en su capa de guerra, entregó su espada. Salió por la puerta principal y descendió hasta el campamento romano. Los centuriones lo miraron, sorprendidos por su porte, por el brillo de su armadura aún reluciente. Frente a César, se arrodilló sin pronunciar palabra. Su gesto selló no solo su destino, sino el de toda su nación. El general romano ordenó que lo tomaran prisionero. Alesia cayó sin una nota heroica. Las murallas se abrieron. Los sobrevivientes fueron encadenados. Las mujeres y los niños llevados a la esclavitud. En los días que siguieron, la ciudad fue vaciada. Su nombre borrado de los mapas. Pero la verdadera historia, la que Roma no quiso escribir, comenzaba en ese silencio. ¿Fue aquel gesto la última chispa de libertad o el inicio de un cautiverio que duraría siglos? La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Antes de adentrarnos en la siguiente etapa, recuerda, Alesia había caído, Vercingetorix estaba encadenado, y la Galia entera se hallaba humillada ante los estandartes dorados de Roma. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Y, sin embargo, lo más inquietante estaba por suceder. Tras la victoria, César ordenó el inicio del sometimiento total. Miles de aldeas fueron destruidas. Los nombres celtas, sus dioses y sus antiguos ritos comenzaron a desaparecer como si el tiempo se los tragara. Las legiones dividieron los territorios en provincias. Se impusieron caminos, leyes, impuestos y, sobre todo, miedo. Lo que había sido Galia se convirtió en una extensión de Roma. Pero mientras las columnas de mármol se alzaban en las nuevas ciudades, el recuerdo de Alesia se transformaba en una leyenda prohibida. Los antiguos guerreros, ahora esclavos o fugitivos, se escondían entre los bosques del norte. Desde allí mantenían rituales secretos, pequeñas ceremonias que recordaban los antiguos juramentos. Uno de esos jefes, un hombre llamado Epasnactos, juró que los espíritus de sus compañeros no serían olvidados. Durante años mantuvo viva una red de resistencia, una sombra que Roma nunca pudo erradicar completamente. ¿Cómo se destruye una cultura sin dejar huella visible? El sometimiento no fue inmediato ni absoluto. Roma sabía que la fuerza por sí sola no bastaba. Necesitaba que los vencidos olvidaran quiénes eran. Así surgieron las coloniae, los asentamientos romanos, donde los veteranos del ejército recibían tierras confiscadas a los galos. Se enseñó latín en lugar de lengua celta. Las estatuas de César reemplazaron a los tótems de piedra. Los niños crecieron aprendiendo los mitos de Rómulo y Remo, no los de Cernunnos y Taranis. Era una conquista no solo de sangre, sino del alma. Vercingetorix fue llevado a Roma. Durante 6 años permaneció encadenado en una celda subterránea, esperando el destino que todos conocían pero nadie nombraba. Cuando por fin fue exhibido en el triunfo de César, los ciudadanos romanos lanzaron flores mientras el general avanzaba por las calles adornadas con oro. Detrás, el antiguo rey de los galos era arrastrado.
su rostro envejecido, su cuerpo cubierto de cadenas. Al final del desfile fue ejecutado en silencio, sin discursos, sin tumba. Roma celebró, la Galia desapareció. Pero la historia no terminó con ese cuerpo sobre la piedra. En los siglos siguientes, los descendientes de ambos pueblos comenzaron a mezclarse. Las costumbres galas sobrevivieron disfrazadas entre los ritos cristianos. Los nombres de lugares conservaron raíces celtas y el espíritu de resistencia nunca murió del todo. En el año 451 después de Cristo, cuando los hunos amenazaban Occidente, los descendientes de aquellos galos, ya romanizados pero no olvidados, lucharían otra vez en los campos de la Galia. Roma había creado un imperio, pero también sembrado un mito, el de un pueblo que nunca desapareció. ¿Qué queda realmente de una derrota milenaria? ¿La vergüenza o la semilla del futuro? Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Y así, bajo las ruinas de Alesia, se esconde el eco de un pueblo que desafió al imperio más poderoso de la tierra. Su derrota fue total, pero su recuerdo, indestructible. Antes de adentrarnos en los hechos que siguieron al cerco, recordemos lo que quedó atrás. Alesia había caído. Vercingétorix, el líder que unió por última vez a las tribus de la Galia, yacía encadenado en las profundidades del campamento romano. César se preparaba para llevar su victoria de regreso a Roma, mientras las hogueras de los pueblos galos aún ardían en los valles devastados. Lo que empezaba no era la paz, sino el más silencioso y sistemático sometimiento que Europa recordaría. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El invierno del 51 a.C. se extendió con un frío que parecía extinguir toda esperanza. Las legiones romanas, ya veteranas de años de campaña, recibieron una orden que heló incluso a los más endurecidos: eliminar cualquier foco de rebelión remanente. En apenas 3 meses, más de 80 aldeas fueron arrasadas. Los caminos quedaban sembrados de cruces, como si la tierra misma reclamara silencio. Y en ese silencio nacía otro tipo de conquista, la del miedo. En Lutecia, la actual París, las aguas del Sena reflejaban columnas de humo. Los romanos no necesitaban batallas para someter, bastaba con que las tribus vieran sus ciudades arder. Los líderes capturados eran ejecutados públicamente o vendidos como esclavos. Los niños eran llevados lejos, criados bajo nombres latinos, sin recordar sus clanes. No se trataba solo de vencer, se trataba de borrar. ¿Puede una cultura ser conquistada sin destruir sus cuerpos, solo su memoria? César comprendió este principio mejor que nadie. A su regreso triunfal a Roma, transformó la campaña de la Galia en el relato perfecto del destino romano. En los foros y el Senado, su comentarii de Bello Gallico circulaba como una epopeya justificadora. En esas páginas, el sufrimiento de todo un pueblo se convertía en una demostración de orden y disciplina, pero fuera de esas líneas, la cicatriz seguía abierta. Mientras César se adentraba en la política y preparaba el cruce del Rubicón, los restos de la Galia fueron reorganizados en provincias. Nacieron 3 divisiones administrativas: la Galia Cisalpina, la Galia Narbonense y la Galia Comata. Cada territorio pasó a manos de gobernadores senatoriales, responsables de recaudar tributos y asegurar la romanización. En las fronteras, legiones permanentes vigilaban los pasos alpinos, mientras los druidas, guardianes de la antigua espiritualidad celta, desaparecían, perseguidos y ejecutados como herejes. En las montañas del macizo central, un grupo de supervivientes mantenía una resistencia mínima. Se los conocía como los sombríos de la Arvernia. No tenían estandartes, ni templos, ni líderes visibles.
Reunidos en cavernas, transmitían oralmente los nombres de los suyos. Una de esas cuevas, redescubiertas siglos después, aún guarda inscripciones en galo talladas con herramientas primitivas, plegarias, maldiciones, ecos de un mundo que se negaba a morir. El sometimiento cultural tomó formas más sutiles con el paso del tiempo. Los dioses romanos se erigieron sobre los templos de piedra celta. Los soldados veteranos recibieron tierras fértiles confiscadas a los clanes. Las mujeres galas se unieron a colonos romanos, y de esas uniones nacieron generaciones bilingües. En apenas una década, el idioma latín resonaba en todos los mercados. Roma había comprendido que la conquista más duradera no era la del ejército, sino la del pensamiento. Y sin embargo, la quietud que seguía a toda masacre nunca era completa. En el año 50 a.C., un documento poco conocido relata una rebelión en el norte, en la región de los Bellobacos. Apenas 3.000 hombres se enfrentaron a la Legión 12. La insurrección fue aplastada, pero su sola existencia revelaba algo inquietante. Aún derrotados, los galos se negaban a olvidar. Los cronistas romanos lo resumieron en una frase seca: rebeldes eliminados. Pero entre las sombras, la leyenda empezó a florecer. Los descendientes de los caídos susurraban un nombre: Vercingétorix no murió en vano. ¿Puede el mito sobrevivir al verdugo? Cuando César cruzó el Rubicón y desató la guerra civil, la Galia quedó desprotegida de su control directo. En ese breve vacío, algunas tribus intentaron rebelarse de nuevo. Sin embargo, Marco Antonio, uno de los generales más leales al dictador, sofocó toda esperanza con una crueldad calculada. Los rebeldes eran crucificados frente a las ruinas de Alesia, en un macabro recordatorio. Los romanos sabían que las ruinas también podían hablar. Durante los años del gobierno de Augusto, la Galia ya era otra. Las ciudades florecieron bajo nombres romanos: Lugdunum, Lión, Burdigala, Burdeos, Lutecia, París. Los caminos pavimentados con piedras traídas de Italia unían regiones antes aisladas. Los anfiteatros comenzaron a levantarse donde antes hubo templos druídicos. En ellos, el público, romano y galo mezclado, celebraba juegos sangrientos. La cultura nativa fue absorbida y reinterpretada, convertida en folclore exótico. Los romanos llamaron pacificación a ese proceso, pero debajo de esa palabra se escondía un precio altísimo: la extinción de la voz propia. Los antiguos calendarios celtas desaparecieron, reemplazados por el cómputo romano. Las estaciones ya no se honraban con rituales agrícolas, sino con celebraciones imperiales. Todo lo que podía recordar la vieja independencia fue cuidadosamente disuelto o transformado en curiosidad arqueológica siglos después. Algunos aristócratas galos, sin embargo, encontraron en la romanización una oportunidad. Se educaron en Roma, adoptaron sus costumbres y vistieron sus togas. Con el tiempo, ocuparon cargos administrativos, sirviendo al mismo imperio que había destruido a sus ancestros. Así surgió una nueva generación, ni completamente gala ni romana, sino un puente ambiguo entre vencidos y vencedores. La ironía fue que, al integrarse, ayudaron a consolidar el dominio de aquellos que los habían sometido. Mientras tanto, el destino de Vercingétorix seguía desenvolviéndose hacia su trágico final. En el año 46 a.C., 6 años después de su captura, fue conducido a Roma para ser exhibido durante el triunfo de César. La procesión recorrió las calles entre gritos y laureles. Delante marchaban los prisioneros, detrás los trofeos saqueados, y al final el general victorioso, con su túnica púrpura y su mirada impenetrable. Vercingétorix, debilitado, cubierto de polvo, fue mostrado al pueblo como el símbolo del orden restaurado. Al culminar la marcha, fue ejecutado en la prisión mamertina. Nadie escuchó sus últimas palabras.
¿Puede una civilización ser recordada solo a través de su verdugo? La muerte del líder galo cerró un ciclo de resistencia visible, pero el espíritu que había unido a las tribus persistió bajo nuevas formas. En el siglo I d.C., el cristianismo comenzaba a extenderse por la Galia romana. Muchos conversos mezclaron sus antiguos símbolos celtas con los nuevos emblemas cristianos. El roble sagrado se transformó en la cruz. Las antiguas colinas consagradas se convirtieron en lugares de peregrinación. Sin saberlo, el pueblo que Roma intentó borrar acabó legando algunos de sus rasgos espirituales a toda Europa occidental. A finales del siglo IV, cuando el imperio empezaba a fracturarse, las viejas diferencias ya no importaban. Romanos y galos combatieron juntos contra las invasiones germánicas. Aquellos que descendían de los pueblos humillados bajo César ahora defendían con fiereza las murallas de Roma. La historia daba un giro de ironía y destino. La Galia, antaño conquistada, se había convertido en uno de los últimos bastiones que trataron de sostener lo que quedaba del imperio. En el año 451 d.C., casi 500 años después del cerco de Alesia, en los campos de Catalaunum, galos romanizados y romanos lucharon hombro con hombro contra Atila y sus hunos. Fue allí donde resurgió, en los estandartes y las voces, un eco perdido. Se decía que los soldados galos murmuraban una vieja frase antes de la batalla: por la tierra y por los que cayeron en Alesia. El recuerdo había sobrevivido disfrazado de fidelidad romana. ¿Qué fuerza misteriosa hace que un pueblo derrotado siga luchando por siglos bajo otras banderas? Cuando el imperio de Occidente finalmente cayó, los antiguos territorios galos se reorganizaron en reinos que ya no recordaban su origen. De las cenizas de Roma surgiría Francia, heredera cultural de ambos mundos. Y aunque la historia oficial comenzó a escribirse desde los vencedores, la memoria colectiva conservó un susurro, el del último rey galo que se arrodilló, no por rendirse, sino para salvar la dignidad de su pueblo. Los arqueólogos modernos han encontrado vestigios que confirman los rastros del sometimiento. En las colinas donde se erigió Alesia, las capas de ceniza y los restos humanos hablan de un exterminio sistemático, pero también se hallaron fragmentos de arte celta, enterrados deliberadamente como si alguien los hubiera querido esconder del olvido. Entre ellos, una pequeña inscripción en piedra: nada muere mientras alguien recuerde. Roma logró ocupar la tierra, pero la memoria, esa fuerza invisible, nunca fue completamente suya. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Porque la historia del cerco de Alesia no termina con una victoria, sino con una advertencia. Las civilizaciones pueden imponerse con la espada, pero su poder absoluto siempre se disuelve ante el paso del tiempo. Los imperios se levantan sobre la fuerza, los pueblos sobre la memoria. Y cuando todo lo demás se derrumba, solo ella sobrevive. Y en algún rincón de la vieja Galia, cuando el viento sopla sobre las colinas donde una vez se alzó Alesia, aún parece escucharse aquel eco ancestral que susurra: la derrota no es el olvido. El viento sopla entre los bosques de Borgoña con el mismo rumor antiguo que acompañó a los gritos de Alesia. Han pasado más de 2000 años, y sin embargo, hay lugares donde el silencio parece preservar más que los libros. Bajo cada piedra, bajo cada trazo de tierra, descansan los huesos de un pueblo que jamás desapareció del todo. Roma creyó borrar su esencia, pero el tiempo, paciente y obstinado, terminó por recuperar su voz. El eco de Alesia es más que una ruina arqueológica, es una metáfora del destino humano. Cada civilización dominante se convence de su eternidad, y cada dominado que resiste con el alma, aunque pierda sus templos, deja una semilla que germina siglos después. ¿Qué es el poder entonces?
conquistar o perdurar en la memoria del vencido. En el siglo XIX, muchos siglos después de que el polvo cubriera el nombre de Vercingétorix, Francia descubrió en él un mito fundacional. Napoleón III, ansioso por cimentar la idea de nación unificada, ordenó en 1861 excavaciones masivas en Alise-Saint-Reine. Creía que bajo aquel terreno dormía Alesia, el lugar donde todo había empezado, y no se equivocó. Entre los restos aparecieron armas, monedas, herramientas y cerámicas, la voz muda de la historia hablando a través de los siglos. Los franceses del siglo XIX miraban a aquel antiguo caudillo con emociones mezcladas. Para unos, representaba el espíritu de independencia. Para otros, un símbolo de la inevitabilidad de la romanización, del progreso forzado. Las escuelas empezaron a enseñar su nombre, los monumentos se erigieron, y la vieja derrota se transformó en orgullo nacional. Roma había ganado la guerra, pero 20 siglos después, la memoria gala vencía en la mente moderna. ¿Qué fuerza moral puede convertir la humillación en mito de identidad? El rostro de Vercingétorix, inmortalizado por escultores del XIX, muestra un gesto que no pertenece solo a su tiempo. Su mirada seria y su cabello al viento encarnan la resistencia frente al olvido. Cada generación proyecta en él sus propios temores y esperanzas. Para los franceses sometidos en 1940 bajo la ocupación nazi, Alesia volvió a resonar como símbolo. La historia se repite. Siempre hay un nuevo César, siempre hay un nuevo cerco, y siempre alguien, en silencio, conserva la chispa. La arqueología moderna ha confirmado que las fortificaciones de César definieron el modelo de asedio que siglos después inspiraría a ingenieros militares en toda Europa. Incluso hoy, en academias de guerra, los planos del doble anillo de Alesia siguen siendo estudiados como lección de estrategia. Pero ningún manual podría enseñar lo que realmente ocurrió allí, la desintegración espiritual de un pueblo frente al orden impuesto. Los arqueólogos hallaron junto a los muros restos carbonizados, armas dobladas a propósito y objetos rituales enterrados boca abajo. Parecen ofrendas desesperadas, oraciones convertidas en ceniza. En ese acto final, los galos parecían querer sellar algo más profundo, la promesa de que su esencia sobreviviría bajo tierra. Y, de algún modo, lo hizo. En la literatura medieval, cuando los cronistas ya habían olvidado los nombres tribales, ciertos relatos heroicos hablaban de reyes bárbaros que resistieron al imperio. En esas leyendas se escondía disfrazado el espíritu del viejo Vercingétorix. Sus valores, honor, independencia, sacrificio, migraron al imaginario europeo, cruzando siglos, idiomas y religiones. En cada historia donde un pueblo pequeño enfrenta a un gigante late Alesia, ¿no es acaso ese el corazón de toda epopeya humana? Resistir, aunque la derrota sea segura. El vínculo invisible entre la Galia conquistada y la Francia moderna se manifiesta hasta en el lenguaje. El latín, que llegó como lengua del conquistador, se fusionó con las raíces celtas, dando origen al francés. Así, incluso en la palabra hablada, el sometimiento se transformó en creación. El idioma de los vencidos sobrevivió dentro del de sus vencedores, escondido en sonidos, en acentos, en cadencias que ningún emperador pudo borrar. En el siglo XXI, las ruinas de Alesia se han convertido en lugar de peregrinación simbólica. Cada año, arqueólogos, turistas y curiosos suben la colina donde el destino cambió. El aire allí tiene una densidad extraña, como si la memoria misma vibrara sobre el suelo. En el museo que domina el sitio, una réplica monumental de la estatua de Vercingétorix observa el horizonte que una vez ardió. A su pie se lee una frase sencilla: la Galia unida, formando una sola nación, puede desafiar al mundo. Palabras que 2 milenios después siguen convocando una pregunta que trasciende fronteras. ¿Cuánto vale la unidad cuando su precio es la libertad? Ese dilema,
libertad frente a orden, sigue siendo la herencia más profunda del cerco de Alesia. Roma ofrecía paz y prosperidad a cambio de obediencia. La Galia ofrecía identidad y riesgo a cambio de independencia. Dos visiones del mundo se enfrentaron aquel día, y la humanidad entera sigue debatiendo cuál de las dos había de prevalecer. Las democracias modernas, con su equilibrio frágil entre seguridad y soberanía, son herederas lejanas de esa contradicción ancestral. ¿No sigue el mundo, de algún modo, viviendo bajo los ecos del imperio? Las ruinas de Roma cubren el Mediterráneo como cicatrices, pero las raíces galas se hunden invisibles, alimentando la tierra donde nació Europa occidental. En cada sistema de leyes, en cada puente, en cada palabra que pronunciamos sin saber su origen, el espíritu del cerco respira aún. Lo que empezó como una campaña militar terminó siendo una metáfora del destino humano. Vencer para ser olvidado, perder para perdurar. Ninguna espada de César podía prever que 21 siglos después, jóvenes historiadores europeos seguirían desenterrando la tierra de Alesia, buscando algo más que restos materiales. Buscan sentido, buscan comprensión, buscan responder a una pregunta que conmueve a todas las eras. ¿Qué queda realmente cuando el poder desaparece? El tiempo dio la última lección. Roma desapareció, los emperadores se transformaron en polvo, pero la memoria de los vencidos, esa fuerza silenciosa, sigue viva. En los bordes de la modernidad, donde las culturas se diluyen en nombres globales, la historia de Alesia advierte de un peligro antiguo y constante: que la comodidad borre la identidad, que la abundancia elimine la memoria. Y al final, cuando el sol se oculta sobre las colinas de Côte d'Or y los castaños proyectan sombras largas sobre los vestigios de piedra, todo parece formar una imagen perfecta, la del ciclo infinito de la historia: conquista, resistencia, olvido, redescubrimiento. Cada etapa se repite con nuevos nombres, nuevas armas, nuevas lenguas, pero con el mismo pulso profundo que late bajo el suelo donde Vercingetorix cayó. Porque lo que ocurrió después del cerco de Alesia no fue el fin, sino el comienzo de una lección eterna. El poder muere cuando deja de ser temido. La memoria, en cambio, nunca deja de respirar.